Bueno, vamos a partir de esta situación. Vamos a suponer que tenemos un objeto, tiene una forma cualquiera, porque de última el objeto no es el que participa de la solución del problema, simplemente es la excusa para poder resolver el problema sobre quién voy a estar aplicando las fuerzas. Bueno, pues supongamos que tengo una especie de cuadrante, que puede ser una estructura, sobre el cual voy a actuar con algunas fuerzas, y esas fuerzas las vamos a dibujar sobre el cuerpo aquí, y vamos a suponer que aquí actúa una fuerza F1, por acá actúa una fuerza F2, y vamos a colocar acá una fuerza F3. Vamos a ponerla inclinada, así como nos gustaría. Por acá. Ahí está. Entonces, tengo este sistema de fuerzas, y lo que voy a informar acá es, por supuesto, voy a tener que indicar quiénes son F1, F2 y F3. Vamos a poner un nombre, F1, F2 y F3. ¿Y qué información voy a necesitar o voy a tener que dar para establecer el problema? Los módulos, por supuesto, los ángulos que me van a permitir posicionarlo, orientarlo a las fuerzas, y algo muy importante que no aparecía en los problemas de fuerzas concurrentes, y que acá sí va a ser imprescindible establecer, son algún tipo de información que me diga en qué posición del cuerpo están actuando estas fuerzas. O sea, a qué distancia de algún punto de referencia, o de algún borde del cuerpo, o de algún sitio en donde esté totalmente seguro que el cuerpo y su forma y tamaño lo voy a poder posicionar. Entonces, claramente estas fuerzas no se cortan las tres en un mismo lugar, no solamente porque las dibujé en puntos diferentes, sino porque si yo prolongo la recta de acción de cada una de ellas, vamos a suponer que esta es la recta de acción de esta fuerza, sí puedo encontrar un cruce con F1, pero, y también seguramente se va a cruzar con F3, aunque bastante lejos de aquí porque parecen ser bastante paralelas, pero un solo punto donde las tres se encuentren no voy a encontrar. Por eso pienso en este sistema como un sistema no concurrente, no apuntan todas a un mismo punto. Si estuvieran todas en un mismo lugar, aplico los métodos de antes, dibujándolas de nuevo, proyectándolas de manera que se crucen en ese punto común, y lo dibujo la solución como la encontré en el problema anterior. Eso en este caso no lo puedo hacer. Entonces, vamos a colocar algunos datos de distancias. Vamos a suponer que esta parte de acá mide 2 centímetros. Observen que lo que voy a acotar son dimensiones del cuerpo sobre el cual actúa, que esto mide 4 centímetros. ¿Qué más? De acá hasta acá vamos a suponer que tiene 10 centímetros. ¿Sí? Y que esta distancia de acá hasta acá es de 6 centímetros. Vamos a poner acá 2 centímetros también. Por supuesto que para que esto sea coherente, esto también debería medir 2 centímetros. Y con esa información nos vamos a manejar. Observen que no estoy poniendo ningún sistema coordenado de los datos. Los datos no tienen sistema coordenado. No dibujé ni un eje X ni un eje Y. No dije que tienen que ser horizontales o verticales. No dije que el centro de coordenada va a estar dado en un determinado punto. Lo único que sé es que esto es una pieza que tiene forma de T invertida, una forma de estructura, y que en 3 de esos vértices actúan F1, F2 y F3 con alguna inclinación, que ahora les voy a poner alguna referencia. ¿No? Tampoco voy a hacer uso de ninguna referencia estándar. Voy a escribir este ángulo acá, voy a decir este ángulo de aquí, y voy a anotar algunos datos. Vamos a poner que este ángulo de acá es 30 grados, que este ángulo de acá así también es, bueno, 30 grados, y que este ángulo, vamos a acotarlo de esta manera,
es 45 grados. Observen que no hay ningún sistema coordenado puesto en el problema, ni nada por el estilo. Son datos muy técnicos lo que estoy colocando. Es una pieza de dimensiones conocidas, o sea, quisiera fabricar esa pieza, tendría todos los datos para poder fabricarla, y un sistema de fuerzas, F1, F2 y F3, que actúan de manera no concurrente en esos tres vértices que indico acá, de modo que se observa que las tres no se cortan en un solo punto, el sistema es no concurrente. Lo único que faltaría es agregar cuántos serían los valores de esas fuerzas. Voy a trabajar, acá le voy a poner una lista con los módulos de F1, F2 y F3. En este ejemplo lo voy a trabajar en newtons. Vamos a suponer que F1 es de 50 newtons. Simplemente para que nos acostumbremos a trabajar con los dos sistemas más usados de fuerzas. F2 es de, vamos a poner, 40 newton, y F3 tiene módulo, bueno, a ver cuánto le podemos poner a esto, 60 newton. No está en escala, pero para resolver el problema no necesito la escala. ¿Qué es lo que tengo que encontrar? ¿Cuál es el desafío del problema? Hallar la resultante de las tres fuerzas, tanto en módulo como dirección, como punto de aplicación. Vamos a escribir ese desafío, ¿sí? No perdemos de vista cuál es el horizonte que tenemos en el problema. Entonces vamos a hallar R, tanto en módulo, dirección, el módulo y dirección, como su punto de aplicación. ¿Qué es esto del punto de aplicación? Bueno, un punto hay que posicionarlo en el plano, con lo cual voy a tener que dar dos coordenadas, como cualquier punto que quieran ubicar en el plano. Voy a tener que dar el X y el Y de ese punto, en donde, bueno, hasta ahora le estuvimos llamando a eso XR e IR. En alguna parte de este plano voy a tener que aplicar esa R con la idea de que me genere no solamente el mismo efecto de traslación que provocan F1, F2 y F3, sino también el mismo efecto rotatorio que podría producir esa R sobre un cuerpo que tiene una extensión, que tiene dimensiones y que recibe fuerzas que no son concurrentes. Por lo tanto, necesito encontrar todos esos atributos de R. Módulo, dirección, que tal vez lo encuentre con algún ángulo de referencia, que podría ser respecto de un sistema coordenado a fijar ahora prontamente, o respecto de alguno de los lados o bordes que el cuerpo tenga, y por supuesto también un punto de aplicación. Una vez que tengo planteado el problema está planteado, observen, en términos netamente físicos. Esto es un escenario físico. El cuerpo tiene dimensiones, actúa con estas fuerzas según estas inclinaciones, los módulos de la fuerza los conozco y quiero encontrar la solución física del problema. Cuánto vale el módulo, la dirección y en qué parte del cuerpo actúa la resultante. Acá no hay sistema coordenado, no hay ninguna cosa que venga provista con el problema. Todo lo que empiece de acá en adelante, donde empiece a introducir el sistema coordenado, si lo quiero dibujar a escala, qué escala voy a utilizar, todo ese tipo de cosas ya son aportes de quien resuelve el problema. O sea, cuando ustedes, como futuros expertos en física o en esta área de la física, cuando lo estudien y puedan resolver el problema con autonomía, vayan a aplicar, van a recibir esta información. De acá en adelante, el aporte es de ustedes. Ustedes decidirán con qué escala lo van a dibujar, ustedes decidirán dónde van a poner su sistema coordenado, para qué lado van a colocar los ejes, dónde van a medir los ángulos, y van a utilizar esa herramienta analítica para describir las variables del problema, y con respecto a el sistema coordenado van a definir precisamente cuáles son los datos y las incógnitas que el problema tiene. Ese punto de aplicación se va a referir al sistema coordenado que ustedes vayan a definir cuando empiecen a resolverlo. O sea, no está establecido de antemano ese tipo de información.
Así que el primer punto que vamos a hacer es establecer entonces un sistema coordenado que me permita encontrar, describir las componentes de las fuerzas y describir las posiciones en donde actúan las fuerzas. Entonces, por ejemplo, bueno, si esta fuerza F1 está en este vértice, efectivamente, este puntito que representa el vértice es la posición en donde actúa F1. ¿Cuánto vale como vector posición? Bueno, eso va a depender de dónde fije yo el sistema coordenado. Si el sistema coordenado lo centro en ese punto, la posición esa es 0. Porque justamente en mi sistema coordenado lo puse en el punto donde actúa F1. El asunto es que el sistema coordenado va a ser único para todo el problema. Entonces, yo puedo elegirlo acá, sí, y la posición de F1 será 0, o sea, X1 e Y1 serán 0. Pero no puedo decir lo mismo de F2, ni puedo decir lo mismo de F3, porque para ese sistema coordenado fijado acá, este tiene una posición y este tiene otra posición que no son 0. O sea que de algún modo tienen libertad para usar el que quieran, pero siempre habrá que acomodar algún dato. Bueno, ¿a dónde le gustaría colocar el sistema coordenado? A ver si alguno se anima a colocar en este problema un sistema XY con algún colorcito que sirva para resolver el problema. Hagan su aporte. Yo no puedo dibujar porque no me deja el celu. Ah, bueno. No, Araceli, no es necesario el control remoto de la pantalla. No es necesario. Lo que tenés que hacer es ir en la parte de arriba de todo, aparece otra opción. Gaby, ¿le podés explicar cómo hace? Porque yo no tengo esa pantalla y vos sí, ¿puede ser? Gaby, no sé si está Gaby. Ay, perdón, profe. Ah, te quería pedir un favor, Gaby, ¿no le podés? Araceli quiere hacer un aporte acá, pero me pide el control de la pantalla y no es necesario el control de la pantalla, sino que aporte sobre esta misma pizarra. ¿Le podés decir cómo hace para que despliegue la parte de anotación? Sí. Araceli, ¿me estás escuchando? ¿Ves que arriba tenés una barra de herramientas mitad verde y mitad negra? Araceli. Sí, contalo nomás, Gaby, porque por ahí... Sí, profe, ya lo encontré. Perfecto, perfecto. Ponés ver opciones, allí cuando apretás ver opciones se te despliega y elegís la opción anotar, y allí te va a aparecer una tabla de herramientas, donde dice dibujar, ¿sí? Apretás y ahí tenés la línea o recta o una figura ya preestablecida. Te conviene Para elegir usar la flechita, porque así ya tiene la forma de ejes. Ahí está, ahí quedó. Claro. Bueno, ahí ¿Ves tenemos que la primera es como exacto? Y para el color te vas a Format. ¿Lo ves? ¿Ara? Sí, ya lo está haciendo, yo lo estoy viendo de acá. ¡Ay, qué pavota! Bueno. Ya está, ya lo está haciendo. Y el que quiera, otra cosita, el que quiera grabar la pantalla, lo hace con guardar. ¿Sí? ¿Ven? El último que es como una flechita que dice guardar. Quieren guardarla o capturar la pantalla. Y captura una imagen, sí. Ay, Bueno, me perdonan, profe, ¿Eh? abandoné la clase, le pido 1000 disculpas, pero me puse nerviosa porque recién acaba de venir la ambulancia y se llevó a un tipo por protocolo de COVID, por eso me quedé ahí sacando. Bueno. No, fuera de mi casa, ahí enfrente, pero lo vi que lo subían con camisolín, gorro, de todo. Bueno. Así que ves eso. Está bien. Dale, Gaby, atendé que eso es muy importante. Bueno, estamos con los ejes. Habría que nombrarlos. ¿Quién sería el X y el Y? Pondríamos un eje X acá, supongo, y un eje Y acá. ¿Estamos de acuerdo?
¿Es la única forma que puedo elegir los ejes, profe? No sé, preguntar a los chicos. ¿Qué les parece? ¿Es la única forma? Araceli, ¿por qué los elegiste así? Yo también los hubiera elegido así, pero vos, ¿por qué lo elegiste? Porque considero que abarca los tres ángulos. Ah, ¿Qué significa eso? No entiendo qué quieres decir con abarca los tres ángulos. te quedan todas las... Ojo que está bien, empecemos por ahí, por decir que está bien, porque si no pareciera que lo estamos poniendo en duda. Está bien, no está mal. Con este sistema de ejes uno puede posicionar las fuerzas. Por ejemplo, la posición de este punto será un vector que va desde este vértice, que es donde se puso el origen, el 0, desde este vértice hasta acá. Yo tendría un R1, lo voy a dibujar para que nos quede, pero desde acá hasta acá, esto sería R2. De acá, ¿no? A ver, ahí, este sería un R2. Si lo pienso como un vector posición, por supuesto que es un vector. Y acá, desde el origen hasta aquí, tendría un R1. Con sus correspondientes componentes, ¿no? O sea, tendrá un X1, X2 acá, y 2 acá, y este tendrá un X1 aquí, y 1 acá. Y la fuerza F3 justo está en el origen, mejor dicho, el origen se fijó donde está la fuerza F3, con lo cual R3 sería el vector nulo, o sea, no tendría desplazamiento, la fuerza F3 está justo en el origen. Eso se puede hacer y está bien. Ahora, no es la única opción, no. Ya que lo pregunta Gaby, lo voy a responder. No es la única opción, voy a hacer uso de una opción diferente para indicarlo con otro color. Podría tranquilamente trabajar con un sistema de coordenadas bien genérico por acá. Uno acá y el otro acá. Desplazado de este vértice con una distancia que yo puedo acotar, y tranquilamente lo podría hacer, no hay ningún problema. Se me va a complicar la parte de cuentas, pero no quiere decir que este sistema esté prohibido o no sirva, sirve, se puede usar. También lo puedo hacer con un sistema que esté posicionado dentro del cuerpo, pero en otro centro. Por ejemplo, no sé, se me ocurre poner uno acá. Así. Y así. Y usar esto como centro de coordenadas. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer. ¿Ves? Vamos a indicar acá. No quiero agregar demasiados esquemas que después terminen complicando la solución o la interpretación. Pongamos un X' Y'. No lo voy a resolver un montón de veces. Quiero que quede manifiesto, que quede bien claro, que el eje no venía con el problema, que lo ponemos nosotros y que tenemos libertad para elegir en dónde colocarlo como querramos. No tenemos una limitación. Por supuesto, los datos van a cambiar. Si yo pongo el sistema coordenado como puse con los ejes verde, X' Y', bueno, la posición de F1 va de acá hasta acá. Este sería el R1. La posición de F2 será este vector, que sería vertical, y la fuerza F3 estaría acá en el tercer cuadrante de mi sistema de coordenadas X', Y'. Pero no quiere decir que no se pueda usar, o que sí o sí tiene que quedar en un vértice inferior izquierdo del cuerpo para que el problema se pueda resolver. Ustedes pueden usar el sistema coordenado que quieran, lo pueden centrar acá si quieren, lo pueden centrar acá, y si quieren utilizar un sistema coordenado que haga esto, también lo pueden hacer. Claro que se va a complicar porque ahí los ángulos van a cambiar y tengo un montón de problemas de inclinación que si lo quiero tratar analíticamente se me va a complicar y entonces es poco astuto. Estamos de acuerdo, no lo voy a hacer porque no es, a ver, no es muy creativo pero poco astuto, se me va a complicar hacer todas las cuentas, pero eso no significa que físicamente esté prohibido usar ese sistema coordenado.
tranquilamente puedo utilizar un sistema coordenado que esté rotado respecto del cuerpo, esté girado, y que su centro de coordenadas, en este caso este cruce que está acá, ni siquiera esté cerca del cuerpo. Cualquier sistema coordenado se puede usar para describir el problema. Algunos son más fáciles de resolver que otros. De todo lo que hemos descrito acá, el que eligieron ustedes de color celeste es el más fácil de todos, porque todas las coordenadas quedan positivas, por lo menos la de posición, y todo el cuerpo queda inmerso en un solo cuadrante, que sería para mejor el primer cuadrante, que es el más amigable de todos. Entonces, eso hace que este sistema coordenado celeste que eligieron ustedes en primer término sea el más natural, el más sencillo. Por eso la mayoría elige por ahí, y Gaby también dijo esto, de que ella también hubiera elegido ese. Pero no significa que el problema deba ser resuelto así, y que de ninguna manera se pueda resolver con sistemas coordenados en otra parte. El sistema coordenados es el escenario donde ustedes montan su problema físico y ponen el escenario que ustedes quieren. El que ustedes quieren, no están obligados a hacerlo con determinada receta ni nada por el estilo. Así que bueno, yo voy a borrar todos los que no vamos a usar, pero quería dejar aclarado que efectivamente ustedes pueden hacer uso de cualquiera de los sistemas coordenados que tenemos posible dentro de este problema. Bueno, una vez que estamos con el problema planteado, acá, vamos a tratar de avanzar un poco, aunque sea en esta parte, porque ya nos va a sorprender el corte de clase de nuevo, y vamos a resolver por lo menos una parte. Cuando les expliqué, inclusive hicimos algún ejemplo en su momento, cómo resolver el tema de la resultante y dar respuesta a este desafío que anoté acá, hallar R, tanto módulo, dirección y punto de aplicación, todo esto tenía 4 etapas. Las mismas 3 que resolvimos en el ejemplo anterior, que era de sistema concurrente, esto es, descomponer las fuerzas en en las dos componentes X e Y, sumar las componentes por separado para encontrar Rx y Ri, y encontrar el ángulo y el módulo a partir de Pitágoras y el arco tangente, eso se hace exactamente igual. Lo único nuevo es que hay que posicionar R, cosa que antes no hacía falta porque uno sabía que el R estaba en el centro de fuerzas, que era común para las 3. Y eso es lo que va a avanzar como más novedoso en este problema, y voy a tener que hacer uso de estas R1, R2 y R3, o X1 y 1, X2 y 2, X3 y 3, para encontrar el X de R y el Y de R a través del teorema de Varignon y de la suma de momentos que digamos, cuando vimos la teoría habíamos desarrollado. Bueno, vamos a hacer entonces esas 4 etapas. Vamos acá con el punto A. Punto A, hasta donde lleguemos lo vamos a hacer. O sea, el primer paso, o paso 1, es descomponer las 3 fuerzas en las 2 direcciones, X e Y. Por lo tanto voy a encontrar F1X, F1Y, F2X, F2Y, F3X y F3Y. ¿Cómo encuentro cada una de estas 6 componentes? Con los módulos de las fuerzas, en este caso F1 multiplicado por, y cuando trabaje con la componente X voy a escribir el coseno de alfa 1. Pero este ángulo, recuerden que hay que medirlo respecto de este semieje que está acá, o cualquier copia paralela que tenga. Por ejemplo, en este caso, para alfa 1 serían 30 grados. Para esta F2 debería considerar este ángulo como alfa 2. ¿Está bien? Este coincidiría con alfa 1, porque si bien el eje no lo puse en este punto, sino que está centrado en este vértice, esta recta, esta referencia, es paralela al semieje positivo de las X, con lo cual
el ángulo es el mismo. Una manera de ver eso es que si yo a esta fuerza la traslado hasta que choque o se corte con el eje X, voy a formar el mismo ángulo de 30 grados acá, con lo cual este ángulo lo puedo ver acá. En este caso, lo mismo me va a pasar si yo prolongo F2 hasta que interseque a el eje X, también vería acá el ángulo alfa 2, y este ángulo que está acá, que sería o bien menos 30 grados, o pegando toda la vuelta, acá tendría el alfa 3. Entonces, multiplicando estos módulos F1, F2, perdón, este sigue siendo F1, por seno o coseno, entonces F1 por, esta vez, seno de alfa 1, acá tengo módulo de F2 por coseno de alfa 2 para la X, módulo de F2, esto es un vector, por seno de alfa 2, y módulo de F3 por coseno de alfa 3, módulo de F3 por seno de alfa 3. Estas 6 expresiones, que en realidad son la misma repetida para datos distintos, es con el coseno encuentro el X, con el seno encuentro el Y, para cada una de las fuerzas hago eso y tengo la respuesta. Estos valores los tengo acá, estos serán 50 newtons por el coseno de 30 grados, estos serán 50 newtons por el seno de 30 grados, este de acá es 40 newtons por el coseno de 90 y 45 son 135 grados, esto es 40 newtons por el seno de 135 grados, este de acá es 60 newtons porque este es el último módulo, por el coseno de, y estos serían 330 grados. También lo pueden escribir como menos 30, si en la calculadora escriben menos 30 en lugar de 330, el coseno y el seno tienen los mismos valores, no entre sí, me refiero los mismos valores que para 330, y esto es 60 newton por el seno de 330 grados. Si acá utilizan, en lugar de 330, menos 30 o menos 30, estos cosenos son exactamente los mismos. Bueno, hacen los cálculos de estas componentes y de ese modo tendrán el primer paso cumplido. El segundo paso cumplido, el paso 2, es encontrar Rx como la suma de todas las Fi en X, y esto es los tres valores que hayan encontrado. Ri lo van a escribir como la suma de todas las fuerzas en Y, y ponen los tres valores que han encontrado. Y por último, el paso 3 me va a hacer, que sería lo mismo que hubiéramos hecho si el sistema hubiera sido concurrente, es el último, calculan el módulo de R como la raíz cuadrada de Rx cuadrado más Ri cuadrado, y el ángulo alfa R como el arco tangente de Ri sobre Rx. Si miran lo que pusimos acá, faltarían hacer las cuentas estas que puse aquí, o sea, cuando tengan estos valores numéricos van a poder completar estas sumas, y cuando tengan estas sumas van a poder encontrar el módulo y la componente, y el ángulo. Si miran el problema hasta aquí, es exactamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Exactamente lo mismo, pasa por las mismas etapas. O sea, hemos encontrado de este desafío que tenía el problema estos dos puntos. Acá nos dice calcular el ángulo, dice tanto en módulo como en dirección. Esa parte, módulo y dirección, es hasta acá. O sea, hasta aquí, este módulo y dirección, esta parte que podríamos decir módulo y dirección, todo eso fue para encontrar aquí módulo y dirección.
Lo que resta por responder es esta parte, punto de aplicación. Eso es lo que se agrega en el paso 4. En el paso 4, bueno, vamos a ver cómo se encuentra este resultado que está acá.